Buenas tardes amigos, soy Norma Rojas, editora de la revista Agronegocios Perú, y hoy viernes 15 de enero del 2021 tenemos una entrevista especial con una destacada profesional y bellísima persona. Ha sido fundadora del SENASA, de la versión moderna del SENASA, ha sido jefa de esta institución por varios años, tiene una hoja de vida muy amplia, muy importante. Entonces, entre otras actividades, ha sido consultora en entidades privadas y públicas vinculadas a la agricultura, al comercio exterior, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es catedrática en la Universidad Agraria La Molina, ha seguido estudios en diversas universidades nacionales y extranjeras, tiene diplomas, doctorados y muchos reconocimientos. Son innumerables. Damos la bienvenida a la doctora Elsa Carbonell Torres, a quien primero que nada queremos agradecerle por habernos dado esta entrevista el día de hoy, que es su cumpleaños. Elcita, en primer lugar, feliz cumpleaños. Gracias, Normita, gracias. De verdad que sí, ha sido un placer siempre trabajar contigo y es un placer ahora y el día de mi cumpleaños mucho mejor, porque nadie puede venir por lo de la pandemia. Es cierto, es cierto. Estamos encerrados todos, pero no quita eso que tengamos que ponernos a recordar momentos históricos muy importantes, muy interesantes, que no quisiéramos que quedaran en el olvido. Precisamente por eso, Agronegocios Perú y también nuestra nueva página a la que invitamos a nuestros amigos, testigos de la historia, de aquí en adelante va a presentar una serie de eventos históricos que de repente no vayan a llegar a los libros de historia en las próximas generaciones, pero queremos que esa historia quede de alguna manera para mostrarse, ¿no? ¿A través de qué? De los videos, Facebook, de las redes, ¿no? Que mucha gente, muchos jóvenes de las próximas generaciones o o todo el público que quisiera conocer, pueden verla ahí. Bien, vayamos al tema. Elcita, lo que nos motiva a esta entrevista es conocer tu trayectoria como fundadora, como prácticamente fundadora, ¿no? Porque ya existía, si bien existía el SENASA, esta versión moderna del SENASA es la que ha venido a abrir las puertas a la agroexportación peruana hace aproximadamente unos 20 años, ¿no es así? Coméntanos, Elsa, esos primeros años, incluso cuando te dijeron, cuando te nombraron como la jefa del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Bueno, te voy a decir que yo no sabía ni que estaba nombrada porque estaba de viaje y me llamaron, el ministro de Agricultura entonces me llamó y me pidió que hiciera una asesoría para el SENASA. Yo le dije, mira, estoy asesorando a tantos países, estoy asesorando a varios sitios, ¿cómo no a mi país? Gratis te lo hago. Y nuevamente partí a hacer una asesoría por como 8 días. Cuando regreso, me dicen en casa, tienes, no sé qué pasa, que te están llamando de todas partes, te están llamando de la FAO, te están llamando del Ministerio de Agricultura, te están llamando de un montón de sitios, del IICA. Y le digo, sí, pero ¿por qué? Entonces yo llamo primero al Ministerio de Agricultura y me dice, por favor, vente inmediatamente porque ha sido nombrada jefa nacional de sanidad agraria del SENASA. ¿Qué año era eso? En 1995, por marzo más o menos. Ya. ¿No? Entonces yo muy disgustada porque tenía mi vida hecha. Mi profesión había venido de hacer mi doctorado, mi postdoctorado, estaba teniendo pues mucho, se puede decir, mucha acogida a nivel profesional y voy a hablar con el señor ministro y le digo, ¿cómo es eso de jefatura? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 15 días? ¿20 días? Tal vez. Me dice, no, lo que quiero es realmente que me ayudes. Le digo, pero yo no voy a aceptar ese nombramiento. Me dice, no, no puedes hacer eso, es una resolución suprema. Yo en ese momento te voy a decir que además era mi amigo de mucho tiempo y me conocía desde que tenía 14 años, ese ministro. Entonces le dije, bueno,
¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, tenemos que levantar esto porque hemos firmado en la OMC un acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y hay que formar un SENASA de calidad. Claro, ya era proyecciones para la apertura de los mercados, ¿no es cierto? Para las agroexportaciones, ya estaban los cítricos, creo, los espárragos. Cuéntanos. Bueno, los cítricos sí se había comenzado, pero estaba totalmente paralizado. Ninguna de las acciones de agroexportación estaba saliendo bien, puesto que debido a los problemas sociopolíticos que vivíamos entonces, APHIS, que viene a ser el SENASA en los Estados Unidos, se había marchado de Perú, había salido los profesionales. Y fuera de eso, necesitábamos una cantidad de dinero muy grande para hacer una institución solvente, transparente, moderna, puesto que en el momento que yo entré al SENASA, te puedo decir que ni siquiera la silla donde me sentaba decía que era de SENASA, todo era Ministerio de Agricultura, todo había sido trasladado del Ministerio de Agricultura, incluso la gente que trabajaba, que yo no conocía para nada. En esa época estaba esta oficina en el antiguo Ministerio de Agricultura en Salaberry, me parece, ¿no? Claro, en Salaberry, en el piso 10 del Claro. Ministerio de Trabajo. Ajá. Y lo primero que me impresionó, para serte franca, me impresionó es que Ministerio de Agricultura, y desde ahí no ha cambiado mucho, digamos, era la puerta falsa del Ministerio de Trabajo. Todos entrábamos, el Ministerio de Agricultura tenía el piso 6, piso 7, el piso 8, el piso 9, el piso 10 donde estaba SENASA. El piso 11 sí pertenecía al Ministerio de Trabajo. Entonces, estábamos en una posición realmente que no era un ambiente nada agradable como para trabajar. Había muchísimo que hacer. Lo primero era cambiarle el color de las paredes. Tenía un verde realmente que no pasaba por ahí mucha gente, que digamos. Y por ese... Tenemos unas fotos asumiendo Sí, el cargo. sí, ahí recién tendría pues un mes en el cargo. Todavía decía no jefa, sino decía directora, ¿Ya? ¿no? Del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Mira, ese era el sitio donde nos encontrábamos y lo que teníamos que hacer era buscarnos una casa propia. Como te digo, el Ministerio de Agricultura no cuenta hasta la fecha con un edificio que diga Ministerio de Agricultura. Yo ahí ya había pintado las paredes, les había cambiado el color de las paredes, pintado los barandales y puesto flores, plantas, porque realmente ella se había construido una especie de rotonda, no sé si se ve al fondo. Esta rotonda se debe a que para poder ingresar los documentos, porque todos los documentos iban directamente al que los manejaba y era realmente un pandemonio, ahí entraba todo el mundo. Entonces ya ahí comienza hacer primero, como te voy a decir, yo no sabía nada de lo que me estaba enfrentando. Realmente fue algo que no es que lo haya subestimado, sino que no conocía la envergadura y la importancia en que el Perú había entrado, había firmado un compromiso a nivel mundial y que para nosotros, para el Perú, para ser competitivos necesitábamos
de una institución completamente diferente a la que teníamos. Claro, moderna, bien equipada, ordenada, necesitaba cuanto menos un local, ¿no? Y ahí, Un local. ahí vemos la construcción de ese local. ¿Cómo se gestó esto? Bueno, el hecho es que se necesitaba sacar el préstamo BIT, un préstamo millonario con el DIT, pero era tan difícil la situación porque el equipo del BIT, cuando llegó para hacer las primeras conversaciones, ellos trabajaban en el local del BIT. Era un grupo de personas dedicadas para trabajar el proyecto con nosotros. Yo al principio pensé que ya el proyecto estaba hecho, pero no era así. No había que comenzar desde la primera palabra, desde convencerlos que era necesario y que íbamos a cumplir porque tenemos los latinoamericanos o los sudamericanos, no todos los países, pero algunos de nosotros, incumplimientos importantísimos en cuanto a terminar con un proyecto que se establecía. Y el BID ya tenía un recorrido muy grande y una experiencia negativa sobre esto. Entonces, luchamos muchísimo. Mira, desde el 95 que hago las primeras conexiones, en el 97 viajo yo a Washington para realizar ya el proceso de firma del contrato para el préstamo BIT. Y se dio, gracias a Dios se dio. Hubo algunas dificultades porque yo también ponían unas condiciones. Una de las condiciones es que los que trabajan en el proyecto no podían trabajar en el desarrollo del proyecto, situación que a mí me parecía un poco fuera del contexto, porque quien más conocía sobre lo que se quería eran aquellos que habían trabajado en el proyecto. Y eso fue un poco difícil, pero no imposible, y el BIT lo aceptó, lo vio lógico y lo aceptó. Y ahí ves tú ya el comienzo, buscar el sitio donde poner el nuevo SENASA fue bastante, podríamos decir, bastante especial. Comencé yo a ver de que había muy poca, muy poca calidad en el desarrollo de las actividades de todo lo que eran posesiones del ministerio. Entonces, a mí me gustaría, dije, estar al frente de la universidad, porque ya era profesora de la universidad, y estando como profesora de la universidad, está al frente del SENASA, perfecto, dije, ahí sería el lugar. Entonces, revisé todo, quién estaba al frente, estaba en línea, busqué sobre en línea cómo estaban, tenían mucho terreno desocupado que estaba siendo invadido, entonces busqué en registros públicos y le pertenecía al Ministerio de Agricultura y no le pertenecía a Linía. Ten en cuenta que en el 92, en 1992, al hacerse los organismos públicos descentralizados, se les da mucha autonomía y además de autonomía, se les entrega la categoría de viceministerios. Entonces era eso muy importante y yo para ello estaba trabajando ya tenía el préstamo BIT, había realizado algunas conversaciones con ellos para adjuntar a todos los puntos importantes a desarrollar el que iba a ser el local oficial del SENASA, y hice un escrito, hablé con el ministro de entonces
y le dije, esto va a ser, posiblemente está desocupado, está completamente abandonado, eran como unas 4,5 hectáreas, 5. Después, poquito a poco, íbamos agarrando un poquito más, y él me dijo, pero eso de la línea no es del Ministerio de Agricultura, así es que si el ministro cede eso para el SENASA, nosotros ya tenemos el dinero, tenemos el proyecto, acá están los planos, tenemos el arquitecto, lo que necesitamos es el terreno. Me firmó y lo pusimos a nombre del SENASA. Creo que fue la primera institución que regularizó en registros públicos un área del Ministerio de Agricultura a nombre propio del SENASA. Eso no se lo podrá quitar nadie ya. O sea, Nadie. es un local que le pertenece Al sí o sí, SENASA, de por vida. de por vida. Ah, bien, porque es un gran paso. Tener una institución, un local, ¿no? Donde pueda trabajar y desarrollarse realmente es importante. Y así se hizo con todos los locales a nivel, porque no era solamente a nivel central, sino en las principales áreas de desarrollo que podía ser de desarrollo agroexportador, como Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿no? El mismo Lima, Ica, y a nivel nacional teníamos nosotros en toda y cada una de las regiones eh, un determinado local, no todos eran propios, pero algunos alquilados, eh, y que pertenecían algunos al Ministerio de Agricultura y que fueron dados a perpetuidad hacia el SENASA. Ahí vemos una imagen donde estás inaugurando ya el local terminado de construir con el Sí, ministro de Agricultura de entonces, Álvaro Quijandría. sí, cierto. Claro. Ahí estamos descubriendo la placa. Ese día realmente yo pisaba nubes porque era algo que no solamente era eso, era un tremendo edificio. Esa era la parte central, o sea, la parte administrativa, se puede decir. Pero también estaban los laboratorios, estaban los invernaderos de primerísima calidad, se habían comprado ya todos los equipos, estaban por venir. Era realmente, como decían, de tercer mundo. En ese momento lo decían, esto es tremenda cosa porque teníamos un auditorio de primerísima calidad y todo estaba hecho para dar una transparencia total a las actividades del SENASA y darle tranquilidad a la gente, porque todos sabemos que el Estado paga muy poco y, y no es tan atractivo para la gente ir a trabajar buenos profesionales. La forma de retener un buen profesional con condiciones económicas no tan favorables es un trato muy especial, una apertura inmensa con ellos, un intercambio de conocimientos, transparencia, lealtad, eh, y además darles un lugar que se sientan orgullosos de pertenecer. La gente se sentía orgullosa de pertenecer al SENASA. Mira que todos los primeros directores de cada una de las regiones eran del Ministerio de Agricultura y trabajaban como en el área de sanidad, pero de una manera, pero se les seguía pagando a agricultura. Entonces, trabajando conmigo, yo debía, para que esto se constituya, que toda esta gente pasara a una planilla de SENASA. Era un poquito más, pero al entrar no tenían tanta estabilidad como ya lo tenían. Algunos tenían más de 10, 15 años trabajando en agricultura. Y yo había primero trabajado con ellos unos meses para más o menos sondear hasta dónde podía obtener. Ahí se necesita mucho liderazgo, mucha fuerza de voluntad, deseos de sacar algo adelante que no existía, tener mucho coraje, porque íbamos a tener, y siempre he tenido, gente que
cuando se le marca una norma, dicen, no, ¿por qué la voy a cumplir? Tú sabes cómo somos generalmente acá en nuestro país. Y la sorpresa mía fue que cuando comencé a llamar a las personas uno a uno, mira, estas son las condiciones, vas a tener que renunciar al Ministerio de Agricultura para pasar a lo que es SENASA. Estas no vas a estar estable, van a ser por contratos. Y el primero que yo pregunté me dijo, sí, ¿qué es lo que debo hacer? Yo me quedé un poco asombrada, ¿no? Y así, de tal manera que los últimos que nombré se comunicaban entre ellos porque ya teníamos reuniones todos los meses, los traía de sus diferentes localidades y nos reuníamos para ver cómo deberíamos avanzar, cómo entrar en lugares donde habían quedado, se puede ser vacíos, se puede decir vacíos porque ahí había entrado el terrorismo, había entrado el narcotráfico, hablamos del BRAE. No se pensaba que era importante, pero yo creo que eh, hablando con toda la gente del BRAE, con la cual yo tenía bastante contacto, ellos querían una dirección general, una dirección de SENASA, que se llamaban ya entonces direcciones ejecutivas, y nos propusimos hacer una dirección y se hizo la dirección del BRAE, con todas las similitudes a cualquier dirección de regional, porque era un área muy especial y no podía salir el Ministerio de Agricultura, no podía salir la autoridad, porque siempre cuando hay un vacío, alguien lo va a tomar. Y queríamos nosotros tomar ese estatus y comenzar a trabajar con café, con los cultivos tropicales, con los diferentes ecotipos de cacao, etc. Entonces, los que yo no había nombrado todavía se llamaban entre sí por teléfono y decían, ¿por qué? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? ¿Por qué la doctora no nos ha llamado para pertenecer al SENASA? Entonces, eso fue para mí una gran satisfacción, porque era un equipo, ¿no? Yo sola no hubiera podido hacer todo esto. Era un equipo. Eh, hice una inyección de mucha gente que habían sido alumnos míos, por ejemplo, que conocía que tenían mucho liderazgo en la universidad. Entonces los llevé al SENASA y han cumplido a cabalidad, habían cumplido todas las actividades. Así fue como se estuvo armando el SENASA y formando equipos, de tal manera que si no hubiera estado yo después de que se había formado ya ese equipo por varios años, no se hubiera notado que no habría jefe. Ellos sabían ya lo que tenían que hacer. Esa era la situación que se trabajaba en SENASA. Sí. Pero Otra muy cosa duro. importante, digamos que esto empezó en el 95, eso era gobierno de Fujimori, ¿verdad? Sí, Y luego sí. continuó en el gobierno de Toledo. Ahí vemos, bueno, cuando se hizo la El, inauguración, era el gobierno de Toledo, ¿verdad? sí, Ahí estamos, cierto, claro. es O sea, lo cierto. importante, ahí está Toledo, sí. Bueno, puede tener problemas ahora, pero lo importante, decimos, es que la obra continúa, o sea, no porque fue de un gobierno anterior, de otro No, gobierno, de otro régimen, ahí va a parar y lo dejamos, sino esto continúa. La cosa es darle la continuidad a las obras y ver el beneficio a largo plazo del país, ¿no es cierto, Elsa? claro, mira Normita, yo trabajé con 3 gobiernos realmente. El gobierno de transición, te olvidas de Paniagua, Ah, también, Paniagua, exacto. Sí, sí, sí. claro. Fue el de Fujimori, Paniagua Paniagua y Toledo. Toledo. Y fueron 11 ministros con los que trabajé. Cada ministro, te voy a decir,
eh, y no pido disculpas por eso, pero cada ministro era una situación no tan fácil. Algunos sí, eran para quitarse el sombrero realmente como personas, con el trato y todo lo demás. Pero muchos de ellos eran un dolor de cabeza. Cada vez que entraban, querían cambiar a toda la gente de Senasa por nuevas personas y, y nunca se cedió. El Nunca. clientelismo político. La presión política que yo tenía era tan grande que muchas veces eh, llamaba a la gente, a los agricultores, que ya tenía yo mucha compenetración con ellos, teníamos muchas reuniones, ellos entraban como en su casa, al Senasa, eran puertas abiertas. Ahí tenemos, pues ustedes pueden ver las imágenes de... Yo creo que era el orgullo de que en mi país, como les decía muchas veces cuando teníamos problemas con lo del con algunas decisiones del BID, yo decía, en última, en última, en último momento, con BID o sin BID, nosotros vamos a tener un SENASA de primera, ¿no? Y así nos molestábamos porque también nos habíamos hecho muy amigos y muy compenetrados en la labor que se estaba haciendo, ¿no? Que veían ellos que se iban cumpliendo todos los puntos que ellos estaban haciendo, decidiendo de acuerdo al programa. Ajá. Ahí te vemos rodeada de muchas personas, deben ser los trabajadores, eran los primeros años de inauguración, ahí están unas unidades móviles. Mira, ahí están todos están en la de arriba, la foto de arriba, están todos los trabajadores, los directores ejecutivos de las diferentes regiones del país. Estuvieron presentes para que vean cómo era. Se sentían tan orgullosos que invitaban a los agricultores de toda la zona para que vean lo que se había hecho y tomaban fotos. Eran quizás la gente más entusiasmada de mostrar que el Perú tenía la posibilidad de hacer lo que se proponía y ellos querían ser parte de ello, ¿no? Querían ser Excelente, parte excelente. de, sí. Ahora, ahí vemos, tú has tenido bastante participación en lo que es la apertura de estas subsedes a nivel nacional. Te hemos Esta visto fue la primera. viajando, cruzando ríos, en sitios totalmente inaccesibles. Queremos que nos cuentes eso, Elsa. Mira, allí te puedo contar quizás situaciones que son interesantes, que se conozcan y que no deben repetirse dentro de los ministerios. Nosotros éramos un organismo público descentralizado y teníamos necesidad de camionetas de ciertas condiciones porque iban a trabajar en el campo. Y se compraron más de 200 camionetas, todas azules, porque nuestro color en sanidad a nivel mundial es azul y teníamos que ser azules. Entonces, eso es lo que yo decía sobre las camionetas. Entonces, estuve ahí en una de que se está inaugurando el ingreso. Tú subías al 10º piso y era un mar de camionetas azules. A mí me comentan, porque todo se sabe, que ya se estaban repartiendo esas camionetas a diferentes lugares o áreas del Ministerio de Agricultura que no tenían nada que ver con sanidad. Debido al contrato del BID, nada de lo que se comprara mediante contrato BID podía salir fuera del SENASA. Entonces, el viernes, yo estuve en una reunión
y me despedí del viceministro y me dice, ¿a dónde te vas? Me voy a Cusco a dejar las camionetas. Y me dice, no, espera, lo vemos el lunes, vamos a ver qué va a suceder con esto de las camionetas. No, le dije, ya están repartidas por todo el país y ya tengo la gente, había contratado a choferes y todo porque se fueron a todo el país. El día lunes no había una sola camioneta azul en el Ministerio de Agricultura. Todas estaban en sus lugares para trabajar ya. Claro, para las diferentes dependencias del SENASA. Cuando llegamos a Ica, por ejemplo, fue una sorpresa que nos esperaban bandas de músicos, es decir, era una revolución ver, eran 6 camionetas, creo que se iban a quedar en Ica por la importancia que tenía desde el punto de vista agrario y sanitario, y fitosanitario sobre todo. En ese caso, pues fue una fiesta. Me dieron la llave de la ciudad, no sé qué cosas tanto. Cuando éramos un equipo que habíamos podido hacer esta labor, ¿no? Pero este fue algo para contarte de que muchas de las cosas que han llegado mediante un convenio en diferentes partes del país, no han ido a los sitios que deberían ir, sino se los repartían entre ellos. ¿Y qué hacían? Una 4x4, doble tracción y todo, manejándose en Lima? No, todo se fue fuera del país. Perfecto. Fuera de Lima, todo se fue. Eso es algo para contarte que sucedió. Ahí tenemos nosotros, se comienzan ya las inspecciones porque comenzamos a erradicar la mosca de la fruta, que teníamos un convenio binacional de más de 25 años y nunca se hacía nada. Es que el dinero que llegaba, que era dado por Chile para ayudar al Perú a erradicar la mosca de la fruta, sobre todo en Tacna, por ser muy cercana a Arica, y ellos estaban en el proceso de erradicación, menos Arica, no podían con Arica, porque el Perú tenía el problema de la mosca de la fruta en Tacna. Entonces, ese dinero que se venía dando desde mucho tiempo, sucede que en lugar de quedarse en Tacna, pasaba a pagarse honorarios a personas que estaban trabajando en Lima, que estaban dentro del programa de mosca de la fruta, pero que eso era directamente para actividades propias de la erradicación que se llevaba en Tacna y no en Lima. Cuando tuvimos la primera reunión binacional en Perú conmigo, y ahí conocí al director del SAG, que yo sea de paso también tenía una forma bastante clara de expresarse. Se pedía un poco más de dinero para terminar el programa. Yo le pregunté al director del SAG si ellos estaban en condiciones de proporcionar ese dinero. Pero la forma que yo lo decía era como para que él diga no, porque el Perú tenía. Yo me sentía muy mal saber de que Chile nos estaba subvencionando en cierta forma ese trabajo que, no sé, yo sentía que era nuestro y deberíamos tomarlo con mucho más tranquilidad y seriedad y constancia. Y me dijo que no podían. Entonces le dije, bueno, esto es problema peruano, desde hoy en adelante veremos todos estos asuntos. Y desde ahí, poco a poco, y cuando llegó el proyecto IT, ya nosotros financiamos todo lo que era la erradicación y ya no recibíamos ese apoyo. Siempre teníamos un apoyo técnico, te puedo decir, de Chile, pero ya no el apoyo económico. Elsa, ahí te vemos en unas fotos, creo que estás viajando en un peque-peque. Sí. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Esa la he vivido, pero continuamente, porque viajaba a la selva. Tú sabes que
te pueden decir, nosotros no podemos ir allí porque los caminos son muy malos, no tenemos las posibilidades, etcétera. Entonces dije, ellos tienen la razón, ¿cómo yo les puedo pedir algo que a lo mejor es imposible hacerlo? O ellos me decían, tenemos que viajar así, me contaban todas las proezas que hacían. Digo, yo las debo vivir con ellos, para que puedan creerme después de que yo sí los estoy ayudando de verdad. Y eso era yo yéndome en los mismos sitios, a los mismos sitios que ellos trabajaban. Me decían, pero doctora, hay que ir en este tipo en estas lanchitas. ¿Qué Eh, río es ese, Elsa? mm, este es el río, O qué no, lugar, si no, recuerdas? ese es Ica, perdón, Iquitos. Iquitos. Sí, y abajo estamos en Madre de Dios Ujú. y estamos pasando, ¿has visto tú esa plancha nada más donde estábamos pasando el río? Pero era emocionante, yo soy Pero eso de es un poco peligroso, ¿verdad? Eh, bueno, mira, cuando estás ahí sucede lo que suceda. Lo que pasa es que la adrenalina es tan buena para mí, sobre todo que me encantaba hacer eso y demostrarles a ellos que yo no tenía miedo. O sea, tú no eras una jefa de escritorio. No, para Ya. nada, Tú para nada. viajaste todo el tiempo que tenías la gestión a todo tipo de provincia, a todos lugares. Todos lugares, a los más remotos. Ajá. Ahí te vemos en la sierra. Sí, ahí tenía además, yo, gracias a mi formación, yo tenía las especialidades de sanidad vegetal y como soy de carrera base bióloga, entonces conocía también mucho de animales. Entonces me era muy fácil para mí captar ya todos los procesos y cuando iba al campo les mostraba cuáles eran los problemas, cómo tenían que trabajar. O sea, los mismos inspectores de SENASA aprendían conmigo y yo aprendía de ellos también en diferentes cultivos. Ahí era imposible no bajarme y ver la maravillosos paisajes que tiene nuestro país. ¿Cómo no se puede amar a un país así? Es un país que necesita solamente que amemos y que defendamos con uñas y dientes toda esa naturaleza que Dios nos ha dado. Ahí te Ahí vemos con unos cacaos. sí, estoy feliz abrazando esos cacaos porque eran un ecotipo que yo no conocía realmente. Y llegamos a hacer con el director del BRAE, llegamos a trabajar hasta en 25 ecotipos diferentes de cacao nativo. Fue hermosísimo todo ello. Excelente. A ver, acá dónde estás, ¿no? Otra vez otro río. Sí, otro río y estoy también, mira, está muy de noche. Sí. Me decían es muy peligroso, doctora. Ellos incluso a veces me acompañaban, no es que a veces, me acompañaba donde eran lugares que había terrorismo o narcotráfico o narcoterrorismo. Estaba allí la policía o si no eran los marines, ¿no? Los que me cuidaban en eso. Yo también viajaba a veces con algunos guardaespaldas para Claro. seguridad, Era una pero época bien peligrosa, bien difícil. Tú tenías muy difícil. guardaespaldas. A mucha gente no le habrá gustado mucho el trabajo que tú hacías, ¿no? Tal vez te No, habrán querido parar en algún momento. mira, tuve 7 ataques realmente yo. Uno de ellos fue en el mismo Ministerio de Agricultura, cuando todavía estábamos en el 10º piso. Me llamaron al 6º piso donde estaba el ministro y yo para irme mucho más rápido bajé por las escaleras y atrás mío eran como las 7 de la noche. Atrás mío corría un señor, yo lo único que vi fue unas zapatillas, pero yo estaba sin lentes y yo soy miope, no veo.
Entonces, por seguridad me agarraba no de las barandas de la escalera, pero después era un precipicio, ¿no? Todos los pisos, era el 10º piso, bajar hasta el 6º. Y me aventó el tipo, me aventó, quería aventarme sobre la baranda, pero yo me resbalé y me rodé por las escaleras. Cuando llegué al 6º piso y me ven los guardaespaldas del ministro, me dice, doctora, ¿qué le pasó? Estaba con ropa clara, estaba hecho un desastre y toda arañada, ¿no? Toda raspada. Ese fue en el mismo, pues en otras reuniones fue eh, un camarógrafo que parecía un camarógrafo que se acercaba a mí y trató en ese momento los ministros, habían 2 ministros ahí y tenían sus guardaespaldas. Y yo no me di cuenta, y mis guardaespaldas, por supuesto, yo era mucho de menor categoría que un ministro, y mis guardaespaldas estaban detrás de los guardaespaldas del ministro, pero ellos sí se dieron cuenta que el camarógrafo venía a tirarme en la cámara, una tremenda cámara encima, y lo agarraron, lo llevaron a prisión y todo lo demás, y a mí me alzaron y no sé cómo, bueno, no era muy difícil, yo de tamaño y en ese tiempo de peso, me llevaron hasta el sótano donde se guardaban los autos para protegerme y librarme. Yo no me había dado cuenta que estaban a punto de darme en pleno rostro, en plena cabeza, con una cámara de esas grandes del camarógrafo. Y, y realmente no estaba ahí, era de Puno, por un problema fronterizo que teníamos nosotros con el contrabando de productos agrícolas y también pecuarios, que se habían puesto normas muy exigentes y que se llevaban a cabo pues con mucha estrictez. E incluso habían, las mujeres eran muy agresivas. Entre las polleras se metían todos los pollos deshuesados, las vísceras, y se los sacaban y se las embarraban en la cara a los inspectores. Se ha vivido de todo ahí. Es decir, para mí, haber estado en Senasa y que haya podido cumplir con un sueño en mi país, de dejarles eh, algo que parecía que nunca podíamos hacer, pero que sí se podía cuando realmente se quiere hacer algo sin exigir mayor dinero, porque yo era la jefa de OPD que ganaba menos. Todos recibían un plus, pero yo no lo aceptaba porque decía, si yo acepto ese plus, lo quiero para toda mi gente, porque van a decir, trabaje usted porque recibe un plus, recibe mucho más, pero nosotros tenemos un sueldo mucho más pequeño. Y yo le dije al ministro que me ofreció que si era para todos, sí, pero para mí no era factible. Se enojó, me dijo que estaba yo bajándole la categoría al cargo. Entonces le dije que realmente no creía que eso sucedía, sino que era por cuestión de justicia nada más. Si era para todos, encantada. Elsa, el trabajo tuyo, el trabajo de Senasa, fue muy importante en aquellos años porque eran los años en que se estaba abriendo los mercados para las agroexportaciones. Y es cierto. Eh, Fue muy importante esto. Cuéntanos cómo fue eso, que los mercados se estaban abriendo, qué mercados eran, la imagen del país estaba cambiando y trabajaste no solo para la agroexportación, también para el mercado interno, porque te veo ahí viendo naranjas en la selva, maíces, cacao, ¿no? Todo lo que son productos también del productor nacional, el pequeño productor. Cuéntanos de ambos sectores. Mira, comenzando por el pequeño agricultor, por el agricultor rural, ellos se sentían eh, tan abandonados que no sabían quién llegaba.
decían, va a llegar una autoridad, entonces ellos suponían que yo era ministro. Entonces me recibían como ministro. Yo les decía, no, yo no soy ministro, yo soy la jefa de esta unidad agraria. Entonces ellos se acercaban, me hablaban todo lo que necesitaban, lo que querían, sus problemas en cuanto a plagas. Iba con ellos al campo, revisaba para ver si realmente existía ese problema. Y era así, ¿no? Ellos estaban más convencidos si es que nosotros estábamos con ellos. Tenían mucho más confianza. Por eso ellos hablaban e incluso nosotros nos llevamos para mejorar lo que era el cultivo del cacao. Llevamos a mucha gente de Ayacucho, y llevamos hasta donde están cultivando muy bien el cacao en Ecuador. Viajamos hasta Ecuador e incluso se llevó en ese viaje a los mejores alumnos de agronomía de Ayacucho y hasta la fecha se acuerdan de eso. Y era bastante grato, aunque yo creo que el peruano es muy cariñoso, cuando tú lo tratas bien, ellos responden de una manera, somos muy abiertos, de verdad que sí. Sí. Entonces, claro, tu trabajo sirvió para ese productor, para ese pequeño productor, y también para la apertura de los mercados de la agroexportación, que Lógico, ahora está dando sí. reditúa tantos ingresos y tanto trabajo, ¿no? Es una industria que en más de 20 años ha crecido tanto. Mira, conversar abiertamente con los agroexportadores, con los que querían exportar, fue, fue realmente muy interesante. Primero que una de las cosas que no quería hacer el EIFIS era venir al Perú si es que no había una unión entre los privados, los agricultores privados, ¿no? Y agricultores privados y el Estado. Entonces, en este momento eh, había que buscar un agricultor que represente a todos los o posibles agroexportadores posteriormente Sí. y alguien que firme el Estado para comprometerse de que sí vamos a trabajar muy unidos, ¿no? Entonces, la situación es que recuerdo que en una reunión no había nadie del Estado que quisiera firmar este compromiso para que vinieran los de EIFIS y yo hice eso, firmé y fue Carlos Fukuda quien firmó por todos los agroexportadores en ese momento. Todavía no Él, se había conformado la GAP, creo, los gremios, ¿verdad? no, todavía no, pero ya se comenzó a hacer que era muy importante que ellos estuvieran unidos, porque Claro. solos no se podía hacer nada. Entonces, ahí fue donde tuvimos una conversación muy seria con los de AFIS. Le dijimos que hacía ya 7 años que nosotros estábamos pidiendo el análisis de riesgo. No, en ese momento no se pidió eso, sino se dijo que estamos pidiendo el ingreso de nuestros cítricos a Estados Unidos y nosotros somos libres de cancrosis, de mancha negra, de los cítricos. Eh, entonces ellos dicen, sí, ustedes dicen que son libres, pero tienen que comprobarlo. Pero sí sabemos, está comprobado. ¿Dónde? Tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Nosotros vamos a supervisar ese trabajo a nivel de muestreo general, a nivel del país. Eso nos demoró
unos 7 años más. Hacer y demostrarles con un trabajo técnico, científico, de que éramos libres de las enfermedades de los cítricos, que ellos no los querían para poder ingresar. Cuando yo salí de SENASA, me escribieron ya yo sabía que nos habían aprobado la entrada de los cítricos, eso ha sido, mira, en el 2005, ¿no? Y me escribieron pero en esa carta que le daba mucha pena que yo hubiera salido y sobre todo tenía la pena que yo había luchado tanto para que entren los cítricos y en el momento en que ya había sacado la norma Estados Unidos para el ingreso de los cítricos peruanos, yo ya había salido y que no había gozado de ese éxito. Pero el éxito era del país. A mí no, yo era una trabajadora del Estado y era mi misión sacar eso. Bueno, lo que no di fue el resultado, o sea, el, la resolución final en el periódico que era del Estado, en el caso de Estados Unidos, para ya dando el visto bueno al entrar en los cítricos. Fue uno de los grandes éxitos. Otra de las cosas importantes era que entraba la uva al Asia, pero realmente sin mayores seguridades. Era como un contrabando, algo así. Pero nosotros queríamos el mercado de China. Todos querían el mercado de China para las uvas. Ahí había que hacer un trabajo muy, muy delicado, porque realmente en China tienen tanta importancia tiene para ellos lo que es la cuarentena, lo que es la sanidad agraria, que sacaron lo que es la sanidad, la cuarentena del Ministerio de Agricultura e hicieron un ministerio de cuarentena, el AXIC. Claro. Y yo lo visité varias veces. Te digo que cada vez que lo veía, yo todavía no tenía el edificio ni lo que era de SENASA actual. Entonces me ponía verde de envidia. Era un edificio maravilloso con todo lo último, unas columnas como unos dragones dorados, hermosísimo. Y me enseñaron todo eso que ellos, y si yo no hubiera tenido el nivel de viceministro, no hubiera podido hacer el trabajo que se tenía que llevar a cabo, porque el que iba a dirigir esa exportación e importación que teníamos que hacer con China era el viceministro del Ministerio del ACTIC, o sea, del Ministerio de Cuarentena, allá en China. Y nosotros los invitamos para que vieran cuando ya teníamos todo preparado y realmente se quedaron ellos muy impresionados en todo lo que se había hecho, todo lo que se había avanzado. Y creo que tú debes tener alguna foto donde se está firmando un acta en Perú y te firmó otra acta en China, donde ya se daba paso a las uvas peruanas, pero también eh, lo que hicimos es queríamos poner lo que era necesario para China. Queríamos no solamente las uvas, sino también las paltas y los mangos. Entonces aprovechamos el poco tiempo que tenía esta misión china que llegó a Perú, que era bastante grande. Nos fuimos hacia la parte de Piura y allí en el señor Chang nos mostró y nos recibió
realmente y vieron que todo se estaba trabajando con con mucho profesionalismo, con mucha transparencia y procuramos darle un trato muy especial porque los protocolos son muy intensos con respecto a cada país. Hay que trabajar con un protocolo diferente. Yo tuve que estudiar casi un año todo lo que era eh, la cultura china. Había que hablar mucho de ellos porque no sabes cuánto sabían ellos del Perú. Sabían tanto del Perú que yo me quedaba asombrada. Realmente nos estudian mucho. Cada uno de los mercados entra como una especie de investigación privada de cómo realmente se están realizando las cosas. Ahí Ahí vemos no, las fotos, Elsa, las sí, uvas y el representante chino, ¿ves? sí, es el viceministro, El viceministro. el viceministro. Bueno, Y fueron años de gestión muy importante que dieron sus frutos posteriormente, ¿no? Y los estamos saboreando ahora. así Si es, no se hubiera así hecho es. ese trabajo de hormiga, ahora estaríamos de repente, pues, con cuántos años o cuántas décadas de retraso, ¿no? Mira, ellos no comían casi palta. Y cuando llegaron al Perú, bueno, hicimos una especie de... Hay que hacerlos probar la palta en las diferentes formas que nosotros las comemos. Entonces, cada día que teníamos nosotros que almorzar con ellos, dentro del menú, que generalmente era tipo buffet, poníamos palta para hacerles el paladar a la palta. Al último ya les gustaba la palta. Y Y el mango, ahora, y ahora están comprando cualquier cantidad de palta ya, ¿no? sí. No solo de Pero Perú, también de otros países. mira, no te puedes imaginar eh, todo lo que se puede hacer para que tu país pueda surgir. Es que no tienen que decírtelo, te sale dentro del proceso y si te dan la libertad como la pude tener yo y si no me la daban, me la tomaba, que eso es bien cierto, que creo que por eso y yo no soy muy querida por muchos políticos, realmente esa fue la situación. Me daban más cosas que yo decía, ¿por qué estoy haciendo mi trabajo? No tienen por qué darme nada, ni premios, ni regalos, ni llaves, ni nada por el estilo. Pero el peruano es así. Como Quiere, dicen, Elsa, nadie es profeta en su tierra, pero en otros países te han hecho muchos reconocimientos y estamos uy, sí, viéndolo ahí, ¿verdad? sí, me han hecho muchos reconocimientos. El último que me lo han hecho ha sido en el 2019, el Latin Trade, que me estaba en 2019 cuando yo había salido del SENASA en, en el 2005 por haber cambiado la mentalidad agroexportadora minera hacia agrícola. Y yo nunca me hubiera imaginado que ellos lo hubieran tomado así. Yo fui presidenta de la organización de nematólogos del trópico americano, la ONTA, que es internacional, y esos son los diferentes. Eh, Mira, debo tener más de 90 premios. Fui premiada también por el Colegio de Biólogos del Perú. Eh, Tengo premios que son dados a la institución por ser una de las mejores la mejor institución a nivel del país, la mejor institución pública. Ahí, creo que esa es la primera, esa es la llave de la ciudad de no sé, creo que de Ica debe ser. Ese es el recuerdo, los recuerdos que tengo. Y si tú vienes a mi casa, verás que tengo muy pocos colgados aquí, por ejemplo, dentro de donde yo estoy trabajando, en mi oficina. Eh, ADEX me dio también el premio en el 2005, creo.
Fue un poco antes que saliera del SENASA. Ahí me estaba entregando. Eh, y representaba al país en diferentes reuniones internacionales. Y luego comencé a trabajar en los TLC, en los tratados de libre comercio, comenzando con el libre comercio con Estados Unidos y era con la comunidad andina. En ese tiempo, ahí yo era presidenta de la ONTA en Argentina y ahí me dieron el premio por la labor realizada como presidenta en la ONTA. Bien, Elsa, la hora nos ganó. Ha sido una interesante entrevista, una interesante conversación. De hecho, vamos a tener que seguir en una segunda sesión para que nos continúes contando estas cosas de la historia que quedan a veces en el olvido y que es necesario refrescarlas. ¿Ah? Te felicito mucho, Elsa, por la gran labor que has hecho, por el SENASA, por el país, ¿no? Muchas personas te reconocen y ahora incluso son tus alumnos quienes te hacen honor. Muchos saludos te han enviado a través de las redes, siempre te recuerdan y enaltecen, ¿no? El trabajo que has desarrollado. Tus palabras de despedida, Elsa, y bueno, esperemos que sigas celebrando tu cumpleaños. Sí, mira, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre algo que para mí fue una necesidad de hacerlo porque sí, yo trabajo así, o sea, no era nada del otro mundo y me ha llamado uno de los que fueron mis guardaespaldas. Dicen que se van a olvidar si yo me quedaba hasta las 12 de la noche trabajando y ellos también se tenían que quedar. Por eso me recuerda. Entonces, de verdad es que para mí es muy importante haber conocido todo mi país. Eh, no sé si tú tienes todavía alguna o te han dado, cuando yo era marcadora de las alpacas, cuando se les dosificaba para todos los que eran ácaros, yo era la que marcaba en la frente a las alpacas y me llamaban marcadora, me decían los mismos campesinos, ¿no? Que ellos con los de Senasa los inyectaban. Yo corría ahí, cuando después me di cuenta de que estaba a 5.200 metros sobre el nivel del mar y Wow. estaba sentada con las manos llenas de ácaros comiéndome papas con los campesinos. Así que Bueno, así, teníamos que saber eso, Elsa, y muchas cosas más, porque la verdad que sí, hay cosas de la historia que a veces no se conoce, ¿no? Y el trabajo que ha costado sacar adelante Senasa y los frutos que está rindiendo ahora, ¿no? Ha sido yo le doy gracias resultado a de mi una país. gestión inicial. Yo le Muchas doy gracias a mi felicidades, país. muchas felicidades, Elsa, y bueno, estamos esperándote para una próxima entrevista.